Finalmente ha sido estrenado el tan esperado capítulo de Kuroneko. Capítulo número 23 dentro de la cronología de Miraculous Ladybug. Un capítulo bastante entretenido y muy lindo. Además de que nos muestra la situación de Ladybug, que es Marinette, con Adrien, que es Cat Noir. Y que por supuesto en este capítulo tuvimos al nuevo Cat Noir, que resultó ser Adrien, quien es Cat Walker, el cual así se nombra. Y que al parecer Ladybug quedó estúpidamente enamorado desde la primera vez que lo vio. En fin, en este video vamos a discutir acerca de este nuevo capítulo. Así que si quieres enterarte de todo, quédate hasta el final de este video. Pero antes recuerda suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cada que yo suba un video nuevo. Así que sin más que decir, vamos a comenzar. Esto lo deben saber. Yo amo a los unicornios. ¡Ilustración! Bien, el capítulo comienza con Adrien, quien se encuentra viendo la televisión muy desanimado. En la tele nos muestran que ha sido akumatizado otra vez a Augusto. Así es, Shadow Mod ha akumatizado otra vez a este pobre bebé. También deja ver que Ladybug está acompañada de varios héroes como Piguela, Vesperia, Caparazón y Pégase. Después de desakumatizar a Augusto, la reportera le pregunta a Ladybug que dónde está Cat Noir, ya que ella ha combatido con varios héroes sin Cat Noir los últimos días. Y en lugar de estar con Cat Noir, está con más héroes. A lo que ella simplemente responde que Cat Noir es solo un compañero más. Esto por supuesto deja a Adrien sorprendido y triste, pues él creía que para Ladybug Cat Noir era más que un simple compañero, ya que estuvo con ella desde el inicio. Plaga trata de justificar las palabras de Ladybug, pero no lo consigue. Minutos más tarde Plaga se da cuenta que ha ocurrido otra akumatización, esta vez con Roger Cobb, además de que van varios héroes. Plaga le da ánimos a Adrien que se transforme para que vaya a combatir, y por su parte Adrien se encuentra decepcionado y sin ganas de hacer nada. Y bueno, al final se decide ir. Por su parte Ladybug se encuentra con los demás héroes dándoles instrucciones de que entreguen sus Miraculous. Ella también se encuentra muy alterada porque le quedan pocos minutos para destransformarse. Cat Noir se ofrece a ayudarle a Ladybug a recolectar los Miraculous, pero ella no quiere y le dice que no le haga perder el tiempo. Así que dolido tras las palabras de Ladybug decide renunciar al Miraculous. Tras esto al parecer Ladybug lo siente, así que regresa para mirar y se da cuenta de que el Miraculous está botado. Más tarde Plaga en casa de Marinette enojado le cuenta los motivos por el cual Cat Noir renunció al Miraculous. Por su parte Ladybug se siente culpable, sin embargo está decidida a buscar otro portador para el Miraculous del gato, y según ella que no esté enamorado de Ladybug. Mientras tanto Adrien se deshace de todo lo relacionado que tenga que ver con los Miraculous, como las fotos de Ladybug y el queso de Plaga, además de encontrarse muy deprimido. Al día siguiente Marinette se encuentra muy alterada, despeinada y con ojeras, pues está tratando de buscar a la persona indicada que tome el puesto de Cat Noir. Por su parte Plaga convence a Marinette de que le deje el Miraculous para que el Plaga busque un portador. Al principio Marinette duda, pero al final le da el Miraculous a Plaga para que él busque a alguien. Y por supuesto ese alguien es Adrien. Este por supuesto al inicio se niega, pues ya no quiere ser Cat Noir. Sin embargo Plaga lo alienta, que tome el Miraculous y tome otro disfraz, que sea totalmente diferente. Adrien acepta, al inicio lo intenta pero no puede adoptar otro perfil más que Cat Noir. Con la ayuda de Plaga logra diseñar un nuevo disfraz y así más tarde llega con Ladybug, quien ahora es Cat Walker. Por supuesto Ladybug queda totalmente cautivada con este nuevo Cat Noir, con Cat Walker. Ella trata de decirle todas las indicaciones, pero por supuesto este nuevo Cat Walker ya sabe todo y ella dice que él es completamente perfecto para este trabajo. Luego se dan cuenta de que hay un gato gigante que está arañando el edificio. Por supuesto, ellos se acercan. Ladybug se da cuenta de que este gato tiene un cascabel colgando, por lo que piensa que es Cat Noir akumatizado. Piensa que ha sido akumatizado porque abandonó el Miraculous y porque ha sido reemplazado. Pero bueno, se arma un gran momento de tensión donde Cat Walker rescata una y otra vez a Ladybug. Cat Walker es tan precioso que pone nerviosa a Ladybug. Cuando esta obtiene el objeto del amuleto encantado no puede concentrarse, pues no le quitan los ojos de encima a Cat Walker. Básicamente se quedó loquita por él. Talvez eu consiga destruir o objeto que controla ele. Ele é tão perfeito. ¡Cállese, señora! ¡Váyase a la mierda! En fin, Ladybug se da cuenta que la única manera para que pueda concentrarse es estando sola, ya que Cat Walker es tan hermoso que la distrae. Minutos más tarde, Ladybug se disculpa con Cat Walker porque él ya no puede ser Cat Noir, así que le pide que se vaya, ya que eso la distrae y la pone nerviosa. Y bueno, al final Ladybug logra vencer a Kuroneko, el cual era un sentimonstruo. Más tarde, de la manera más amable, Ladybug le pide a Cat Walker que regrese el Miraculous, ya que el verdadero Cat Noir va a volver. Y bueno, como era de suponerse, al final Adrien vuelve a ser Cat Noir.
Al final Cat Noir y Ladybug se reconcilian. Él le pide perdón por haber dejado el Miraculous, y ella dice que siempre lo va a necesitar a pesar de que no se lo diga, y que nunca lo va a reemplazar, como ya se lo ha dicho en varios capítulos. Y así termina este episodio. Déjame acá abajo en los comentarios qué tanto te ha gustado este capítulo, cuánto lo calificas del 1 al 10. Y este fue solo una discusión de manera rápida. Pronto lo estaremos resumiendo de una manera más clara con traducción. Así que si no quieres perdértelo, recuerda suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para recibir más contenido como este. Y vamos con el juego del video de hoy. Las personas que adivinen qué capítulo es con estos emojis les daré corazón, así que vayan dejando sus comentarios. Aquí te dejo recomendaciones de videos anteriores y nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós!